Sean todos ustedes muy bienvenidos a este tiempo de reflexión, a este tiempo de meditación. Bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos en la fe. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? Bendiciones. Un día más que nos encontramos y podemos estar unidos compartiendo la palabra de Dios, que es lo más hermoso que podemos hacer. Y aparte en un tiempo especial, ¿no? Así es. Un tiempo especial porque para el mundo cristiano y no cristiano estamos hablando del hecho más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Vamos a ver qué significa esa palabra, cuál es el hecho que determina esta palabra y por sobre todas las cosas la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida a cada instante que estamos buscando su presencia. Y bueno, sin más vamos a pasar al tema. Queremos enviarle un saludo muy grande a todos nuestros amigos de aquí, de la ciudad, y también a aquellos que nos están viendo desde la Argentina toda y de distintas partes del mundo, donde tenemos distintos amigos y hermanos que siempre nos mandan saludos, nos mandan preguntas, y a ellos todos un abrazo enorme y la más rica bendición de Dios para sus vidas. Y bueno, vamos a ver qué es la Pascua, Alicia. ¿Qué significa Pascua? Vamos a ver, vamos a aprenderlo si no lo sabemos. Bueno, Pascua es el huevito de chocolate. Creo que no. Es la rosca. Aunque a muchos les gusta eso, ¿no? A todos nos gusta el chocolate, pero digo, muchas veces se toma de una manera muy superficial, la palabra Pascua, y más en estos momentos donde se está atravesando momentos de una enfermedad tremenda que azota a la humanidad, que por otro lado estaba prevista ya en la palabra de Dios que estas cosas iban a suceder. Hoy somos testigos de todo lo que Dios ha anunciado durante tantos y tantos años a través de los profetas en primer lugar, luego de los apóstoles y por supuesto de la misma boca de Jesucristo, aquel a quien nosotros rendimos toda gloria, todo honor, toda alabanza, toda adoración. ¿Por qué? Porque la palabra Pascua justamente significa pasar por alto. La traducción, la etimología de la palabra significa pasar por alto. ¿Y qué es lo que estamos conmemorando de pasar por alto en este tiempo, Ali? Y yo creo que Jesús, cuando ya avancemos más en el tema, al morir en la cruz, pasó por alto nuestros pecados, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros que sabemos la historia del mensaje de Dios, en realidad, que es tan simple, que envió a su Hijo Jesucristo por morir por nosotros, y en este tiempo fundamental, como lo tenemos que recordar todos los días, sabemos que Jesús murió por toda la humanidad, no por uno, por dos, por nosotros nada más, los que estamos escuchando, sino por toda la humanidad, aún también por aquel que lo niega. Y esa sangre que derramó en la cruz es la que perdona y pasa por alto todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Perfecto, qué definición, qué definición simple, sencilla pero contundente. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es simple, pero tiene una verdad implícita tan fuerte, tan profunda, que muchas veces nosotros los seres humanos la complicamos y agarramos una palabrita o se agarra de una palabrita para hacer una doctrina que no es. Justamente esto es lo que quiere decir la palabra Pascua. Ya se celebró y a través del pueblo de Israel durante muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y estuvo tanto tiempo vagando por el desierto. Pero antes de esto, justamente una de las señales de que Dios es real es ese ángel de la muerte que envió para azotar a aquel que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando el ángel de la muerte pasaba y iba a Egipto, había una orden que Dios había dado, que era pintar los dinteles de las casas y las ventanas con la sangre de un cordero inmolado. Y ese cordero sin mancha, ese cordero puro, justamente es el cordero que hoy estamos mencionando, que es Jesucristo, pero que murió una sola vez y para siempre, para poder justificar, para pagar toda falta, todo error, todo pecado, como se dice, que nosotros hemos cometido a través de nuestra vida. Bueno, ¿y esto qué es? Que Jesucristo nos justifica. Así como ese ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hijos de Dios, de los israelitas,
y llegó al pueblo de Egipto para castigar y azotar al pueblo con la muerte de los primogénitos. Así es hoy como está actuando el poder de la sangre de Cristo. Porque para remisión de pecados, la palabra de Dios nos dice, para que sean cubiertas las faltas, para que sean pagados nuestras faltas, hay aquel que se llama el abogado perfecto, el que derramó su sangre. Siempre fue a través de sacrificios de bueyes, a través de sacrificios de animales perfectos, y con derramamiento de sangre era la remisión de pecados. Y por eso Jesucristo vino a cumplir con la ley, pero a profundizarla, porque vino a imprimir algo que hasta ese momento no se usaba, que era el amor. Y con ese amor fue que fue justamente al huerto del Getsemaní a orar esa noche con sus discípulos antes de que fuera arrestado. Y yo quiero detenerme acá porque es muy importante esto que estamos comentando hoy, porque Jesucristo denotó algo fundamental. Allí en Filipenses está diciendo la palabra de Dios, no sé si Alicia lo tenés marcado, en capítulo 2, está diciendo una palabra fundamental. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo? Para entregar su vida por toda la humanidad. No estamos hablando de un amigo, de dos amigos, sino de los amigos y de los enemigos, de aquellos que lo amaban y de aquellos que lo condenaron, aquellos que crearon falsamente acusaciones para llevarlo a la cruz y morir en la peor de las muertes, siendo el único santo, el único justo, el único que no tuvo mancha ni arruga. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses lo siguiente. Dice así: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, acá se dice que se humilló hasta lo sumo. Esto es lo que quería comentar antes, que quizás alguno puede decir, yo me porto bien, no le hago mal a nadie, ¿qué pecado puedo tener? Pero queridos amigos y hermanos, les digo que todos tenemos pecado, que no hay ni un solo justo, así lo dice Dios en su palabra y yo le creo, porque todos somos pecadores. Todos, por más bonitos que seamos, todos tenemos pecados. El único justo y el único que no tuvo pecado fue Jesús, pero Él se humilló y murió por cada uno de nosotros para que nosotros seamos perdonados. Bueno, justamente lo que dice Alicia, una realidad irrefutable que dice la palabra de Dios. Dios mismo lo dice, y cuando Dios habla, el único justo, justamente tenemos que decir, tiene razón. Porque a ver, cuando hablamos de faltas, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de aquello que hacemos para que los demás nos vean. Hay cosas que hacemos o que pensamos que nadie nos ve, pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, a Él es a quien estamos deshonrando, aquel que lastimamos, aquel que envió a su Hijo para morir en una cruz, para que nosotros seamos cubiertos, como dice la palabra de Dios, y todo aquel que crea pueda tener vida eterna. Porque creer es renunciar, es arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho malo y decir, Señor, me arrepiento, creo que Jesucristo murió por mis pecados, y en ese momento es donde decimos, acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Pero cuando aceptamos eso, no queda ahí, debemos seguir al Maestro, ¿okay? Como los discípulos, con hombres con fallas, con muchas dificultades de entendimiento, veían los milagros que Jesús hacía, estaban al lado de Él en todo momento, y sin embargo muchas cosas no la entendían, hasta que un día Jesucristo también dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes que no entienden? Ustedes también se quieren ir, cuando el pueblo de Israel también en alguna parte lo rechazaba por las palabras que él decía, porque él traía palabras de vida, pero de vida eterna, y no todos estaban preparados. Hoy nosotros lo podemos saber porque tenemos la Biblia. En ese tiempo no estaba la Biblia escrita, no estaban los libros, no estaban las profecías escritas, sí, las profecías sí, pero no el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos esto, se humilló hasta lo sumo, se humilló. Y cuando habla se humilló es que se despojó de ser Dios, no tomó ser Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra de Dios, y allí
Él entregó su vida. Pero ¿qué pasó en el huerto del Getsemaní? Yo quiero leerlo textualmente. Allí, cuando fue a orar con los discípulos, ¿sí? Dice que se postró, se arrodilló y le dijo a Dios en oración: Papá, si querés, pasá de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasá de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en ese sufrimiento, dice la palabra de Dios, en el versículo 43 del capítulo 22 del libro de Lucas, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí? Entonces, estando en agonía, Jesús nos enseña que cuando tenemos sufrimiento, cuando tenemos dolor, cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos pérdida de seres queridos, cuando hay algo que nos duele de manera tremenda, de manera terrible, que entramos en tristeza, que entramos en angustia y aún en depresión, tenemos que orar más intensamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, apelando a la voluntad que Dios nos dio. Y si Jesús nos enseñó esto, es el Maestro a quien nosotros tenemos que obedecer, a quien nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que Él nos dio y ponerlas en práctica. Y continuamos porque una vez que esto sucedió allí en el huerto, vino una guardia, lo arrestaron a Jesús, lo llevaron hasta el concilio, allí ante los sacerdotes de la época, donde fue llevado luego y arrestado ante Pilato. Y allí es donde el pueblo eligió entre Barrabás y Jesús, y eligió que lo dejaran libre a Barrabás. Jesucristo sufrió hasta lo máximo. Ustedes imagínense que es muy difícil de imaginárselo, alguien que realmente no tuvo nunca una mancha, que nunca faltó a la ley, que siempre se comportó, ya sea en la intimidad o con todo el resto de la humanidad, como realmente Dios mandaba, dando lo mejor, y que lo acusen de que era un profano. Y así fue como lo sentenciaron a muerte, donde lo crucificaron luego de castigarlo inhumanamente, le sacaron sus ropas, lo hicieron sufrir indeciblemente, y allí fue donde lo crucificaron en el Gólgota, y allí fue donde Él entregó su vida. Pero antes de entregar su vida dijo algo que nos marca a todos. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuántas veces vos, cuántas veces usted, cuántas veces nosotros hacemos cosas sin saber lo que estamos haciendo? ¿Cómo saber lo que tenemos que hacer? Bueno, en la Biblia, la palabra de Dios, está todas y cada una de las cosas que debemos hacer. ¿Cómo debemos entregarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué debemos pensar? Y es lógico que nosotros tengamos lucha, ¿sí? Porque Pablo lo decía: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso no hago. Pero bendito sea el Señor, que en el poder de su Espíritu Santo Él nos guía y nos da fortaleza para poder seguir adelante. Y una vez que fue sepultado Jesucristo, dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Y se cumplió la palabra que venían dando los profetas, se cumplió los avisos que Jesucristo les daba a sus discípulos y a toda la humanidad de ese momento, y que no entendían cómo podía hacer esto, porque ellos esperaban en Israel un líder militar que los liberara de la opresión romana. Pero Dios envió a un líder por excelencia, un sumo líder, un sumo sacerdote, que una vez y para siempre nos libertara del poder de la muerte, de la esclavitud de la muerte. Y cuando Jesucristo murió, cuando derramó su sangre, fue el principio de la victoria, porque cuando resucitó, dijo que la muerte ya estaba vencida, y que todos aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro abogado, aquel que murió por nosotros y pagó la deuda que nosotros teníamos, también tenemos vida eterna juntamente con Él, porque Él prometió que iba al cielo a preparar lugar para nosotros, para los discípulos de ese momento y para todo aquel que creyera. Y si vos crees, esta es la invitación que te hacemos en esta Pascua, que puedas decir: Jesucristo es mi Salvador, me arrepiento de todo lo que hice. Y si no crees, comenzá a poner en marcha la fe. Es importante que creas. En estos tiempos no podés creer.
en lo que está pasando, no podés creer. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está sumida en una desazón, en una desesperanza, que no saben a dónde ir, no saben en quién creer. Nosotros te decimos, en Jesucristo sí podés creer, en Dios sí podés creer, ¿sí? Entonces, este es el momento que, como hicieron las mujeres, ir al sepulcro a llevarle flores y esencias para aromatizantes, y encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Vos puedas decir esto: Jesucristo ya no está en una tumba, Él resucitó, y juntamente con ese poder de la resurrección nos transmitió a nosotros la vida eterna. Y quiero contarte algo más. Jesucristo prometió que iba a volver en las nubes a buscarnos. Gloria a Dios. Y muchos dicen, esto es un cuento rosa para que la pasemos bien, una fantasía, pero cuando ponemos en marcha la fe, lo creemos con todo nuestro corazón y estamos esperando ese momento. Las señales están dadas. No falta mucho para que Jesús venga a buscar a su iglesia, a su pueblo. De todas las razas y religiones, Jesucristo va a buscar a todos aquellos que creemos. Por eso te invito a creer. Te invito a que pongas en marcha la fe, para que un día podamos estar gozándonos todos juntos en la presencia de nuestro Dios. Yo quería resaltar una cosita, ¿no? Que cuando vemos que Jesús fue llevado a la cruz, murió, resaltamos que resucitó. Es la única tumba que está vacía, porque muchos pueden creer, unos pueden creer, le llaman Dios tal, Dios tal, Dios tal, creer en uno mismo, creer que uno es Dios, pero donde vayan va a estar la tumba de esa persona, los cuales creen. Pero si van a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. Es el único que vive y el único que por medio de él podemos tener una vida después de esta, que esta es tan limitada, que puede ser 60, 70, 80, 100 años a lo sumo, pero esta es limitada hacia una vida eterna, infinita. Y Jesús es el único que tiene la tumba vacía, porque Él resucitó. Y es lo que más, si bien recalcamos que Él murió por cada uno de nosotros, también resucitó por cada uno de nosotros. Esto lo tenemos que creer en fe. Sin fe es imposible. Primero, agradar a Dios, y segundo, creer que esto es real, ¿no es cierto? Pero también lo podemos probar, y yo te invito a que en esta tarde lo puedas probar, y le puedas invitar que entre a tu corazón, y le puedas decir, Señor, yo quiero comprobar si sos real, si vivís, si es verdad tu palabra. Preguntáselo, y Él, con tanto amor que dio su vida, ¿cómo no te va a responder todas tus inquietudes? Él va a dar todo lo que necesitamos, porque en esa cruz nos dio el perdón de nuestros pecados, vida eterna, nos dio libertad, libertad de nuestro pasado, libertad de nuestras frustraciones. Quiere que seamos libres y que seamos eternos, que tengamos paz en nuestros corazones, que tanto la necesitamos en esta época. Prendemos la televisión y es un desastre. Caminamos por la calle y es un desastre. El único que nos puede dar esa paz es Jesús. Así es, Ali. Y vale esta aclaración para decir que sí, somos inmortales aquellos que tenemos y ponemos en marcha la fe, que no vamos a morir nunca, porque al partir de esta tierra es un paso, pero vamos a vivir eternamente cuando llegamos a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos explica esto muy bien, por eso es importantísimo, es fundamental que podamos vivir esta Pascua de una manera diferente. Y por sobre todas las cosas también en la cruz dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros sanados. ¿Sanados de qué? Sanados de nuestras dolencias espirituales, de nuestras dolencias físicas y también de nuestras dolencias mentales. Muchas veces nuestra mente nos juega en contra. Por eso, despojate de toda religión, de toda religiosidad. ¿Qué te quiero decir con esto? La religión no salva. Jesucristo salva el alma, Jesucristo sana el alma, Jesucristo nos da vida eterna. La religión nos encasilla, nos hace hacer cosas que son humanamente posibles, pero que realmente no sirven para nada, y que realmente lo que sirve es dedicarnos a poner en marcha la fe y vivir por y para nuestro Señor y Salvador. Así que felices Pascuas, que realmente sea una Pascua diferente, una Pascua feliz, y queremos despedirnos, no, decir un hasta luego de este momento de reflexión con una oración para todos aquellos que conocen a Jesús, para los que no los conocen y para aquellos que quieren animarse. Anímate, porque Jesús puede sanar cualquier dificultad que tengas en tu vida
cuando pones en marcha la fe. ¿Oramos? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque conocemos tu poder, conocemos tu amor, tu misericordia, conocemos esa cruz y hacia allí vamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, te pedimos que nos limpies, que nos santifiques y que entres a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, estés entrando en esta hora, purificándolo y cambiándolo por un corazón nuevo. Amén. Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados cometidos Sí, hasta ahora, todo nuestro mal proceder, nuestras malas contestaciones, nuestros malos pensamientos, nuestros Sí. malos actos, por todo, Sí, Señor, sí. te lo confesamos y tomamos ese perdón, Señor, por la cual derramaste tu sangre preciosa en esa cruz. Te damos gracias. Bendice a cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje y que el poder de tu Espíritu Santo traiga convicción, Amén. traiga vida, traiga restauración, Sí, Señor. traiga sanidad en los cuerpos enfermos, en los corazones enfermos, en las mentes enfermas, en los hogares destruidos. Señor, trae restauración a cada vida y a cada hogar. Sí, sí. Que el apartado vuelva a tu camino, porque tu palabra dice que toda rodilla en el cielo y en la tierra se va a arrodillar Sí, sí. delante de tu presencia, Sí, sí. Padre Celestial, y que podamos así hacerlo, reconociéndote a ti como Señor, porque Amén. sos el único que nos puede llevar a Dios el Padre. Señor, bendecimos a cada oyente y te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, verdaderamente, como siempre, es un privilegio poder estar con ustedes, comunicándonos a través de este medio. Y cada vez que leemos, cada vez que hablamos, esperamos que el Espíritu Santo de Dios, en su bendita palabra, llegue a sus corazones y los bendiga. Es la intención nuestra. Y si pudiste decir, yo pongo en marcha la fe, escribinos, contanos tu experiencia. Si tenés cosas por las cuales orar, también escribinos. Gracias por todos aquellos que comparten un tiempo en Iglesia en Casa. Creemos que es la iglesia de todos los tiempos, la iglesia primitiva, donde se originó la iglesia, el cuerpo de Jesús. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, Alicia es la iglesia, cada uno de nosotros es la iglesia. La iglesia no es un templo. Por eso en estos tiempos Jesús permitió, a través de la voluntad perfecta de Dios, que nos reuniéramos en las casas, que a lo mejor no pudiéramos ir a un templo para no depender de otro hombre, aunque sea realmente alguien elegido por Dios para llevar su palabra, sino que dependamos pura y exclusivamente del Señor. Pero no un día a la semana, sino todos los días y a cada instante. Que Dios los bendiga, los amamos y esperamos lo mejor para ustedes de parte de Dios. Muchas bendiciones.